México intenta frenar subasta de piezas prehispánicas de una casa de arte en París. Con cartas exhorta que las devuelvan aquí. Buena oferta, ¿qué? Pero no tuvo buen fin. Los franceses dicen que todo es legítimo, que las piezas son legales, que no hay truco, que no les importa que sea la historia de México y que se pasan la ética por el arco del triunfo. Los poseedores de las piezas dicen que ellos no las sacan, pero bien que las poseen y las empacan. Y cuando el pueblo reclama y les llama lacras, le evitan. Su posición es demoníaca. La verdad es que Lina no se da abasto para proteger una lista de yacimientos tan vasta. Poco presupuesto y mucho gasto, por más que México pujó, sonó el martillo en la subasta. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Se subastan piezas prehispánicas. La historia de Latinoamérica puede ser un adorno de su sala. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Se subastan piezas prehispánicas. El patrimonio de Latinoamérica puede ser un adorno de su sala. El INAH dictamina con peritajes simétricas que 15 piezas eran falsas y sin ética y sin tener ninguna validez histórica. Las vendieron, no les tembló ni con las réplicas. Y así es como consiguen el blanqueo de piezas obtenidas de pillaje y de saqueo. La misma gente en esas zonas arqueológicas vende algunas piezas por carencia y desempleo. Hay más formas de saqueo que las carabelas. La del político que roba algunas piezas, la que se llevan a estudiar y no regresa, o las que tienen en tu casa sin registro, también esas. Hay quien cree que todo puede ser comprado, tu patrimonio en venta les parece defendible. Esos que abogan que eso es libre mercado, les gusta que nuestra historia se venda en mercado libre. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Se subastan piezas prehispánicas. La historia de Latinoamérica puede ser un adorno de su sala. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Se subastan piezas prehispánicas. El patrimonio de Latinoamérica puede ser un adorno de su sala. Ay, eso es. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Continuamos en De Buena Fe. Paz. Gracias, Danger, acá por esta opinión rapeada. Buenas noches, les damos la bienvenida a esta conversación de Buena Fe. Hoy discutiremos el papel que han jugado las y los diputados durante la actual administración federal, así como las perspectivas de la nueva legislatura. En la Constitución Política de nuestro país se establece que el Poder Legislativo Federal se deposita en un Congreso General compuesto por dos cámaras, la de diputados y la de senadores. La primera está integrada por representantes de la nación en su conjunto, mientras que la segunda, los senadores representan a las entidades federativas. Además de las responsabilidades que comparten con la Cámara de Senadores para exponer, discutir, aprobar proyectos legislativos, las y los diputados tienen como facultades exclusivas la aprobación del presupuesto de egresos, la revisión de cuenta pública, la validación del Plan Nacional de Desarrollo, entre otras. Para el proceso de transformación, el trabajo del Congreso es fundamental, toda vez que implica la consolidación de marcos legales que respalden los cambios en las estructuras políticas e institucionales. Sin embargo, hay una pérdida importante de confianza en la labor de los legisladores de la Cámara Baja y en tiempos recientes se ha extendido una percepción de rompimiento entre los bloques políticos, pues más allá del debate legislativo, parece normalizarse el estruendo y el insulto. ¿Es esa la dinámica real que predomina entre las y los diputados? Para conversar al respecto está con nosotros Omar Castañeda, diputado federal por Morena. Vamos con él y con Gibran. Buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Sean todos bienvenidos a esta conversación de Buena Fe. Esta noche nos acompaña el diputado Omar Castañeda del Distrito Electoral Federal que tiene su cabecera en Gómez Palacio, Durango, pero que abarca muchos municipios. Resulta que hemos debatido en el último mes para qué sirve la Cámara de Diputados
y nos parece que ha regresado de alguna manera el estigma que tuvieron los diputados durante décadas enteras. Que si son flojos, que si no hacen nada más que alboroto, que si son levantaderos nada más. Entonces yo le puse de reto a los diputados de Morena que vinieran a defender la labor que estaban haciendo en la Cámara y se animó el diputado Omar. Bienvenido, Omar, gracias por aceptar ese reto. Gracias, Gibran. Un saludo a todo el auditorio. Pues efectivamente estamos aquí porque estamos trabajando. No tenemos ningún problema de darle siempre la cara a la sociedad, de frente a la nación, a los electores que nos pusieron aquí para trabajar y dar resultados. Estamos en una nueva era política en la que se nos va a juzgar por los resultados. Estamos trabajando muy intensamente para garantizar. Llegamos en esta legislatura, soy diputado federal por primera vez, y llegamos a esta legislatura tomando en nuestras manos el presupuesto para el ejercicio 2022. Y bueno, hemos garantizado en este debate que haya los recursos necesarios para cambiar la dinámica que había estado prevaleciendo los últimos 30, 40 años en México, de una política neoliberal que estaba privilegiando ante todo y solamente la rentabilidad. Omar, pero el presupuesto no lo hicieron ustedes, lo hizo la Secretaría de Hacienda. Y aunque hubo pequeños cambios en las comisiones, la consigna fue que el presupuesto saliera tal y como se los habían mandado. ¿Qué hicieron entonces los diputados? No, fíjate que no es tal cual. Hay un proceso de análisis, venimos de un proyecto. Yo formo un proyecto que se conforma el Morena. Es un proyecto de nación, un proyecto de gobierno que tiene aristas. Yo en campaña a mis electores les hice el compromiso de seguir respaldando la política social del presidente, por eso ganamos. Es un presupuesto que está construido con la visión de gobierno de la Cuarta Transformación, y yo soy parte de la Cuarta Transformación. Mi discurso de campaña fue empujar el proyecto de la Cuarta Transformación, que tiene que ver con el apoyo a adultos mayores, que tiene que ver con el rescate de nuestros jóvenes a través de apoyos directos que les puedan garantizar construir un futuro mejor, que tiene que ver con los proyectos de infraestructura, que tiene que ver con detonar la economía con justicia social. Entonces los diputados hemos trabajado en garantizar eso. Esa es nuestra principal función, garantizar un proyecto de nación. Yo me debo a un proyecto y vamos a seguir empujando, porque algo que debemos entender, Gibran, es que hoy la concepción del desarrollo económico lo tenemos que cambiar en México radicalmente. Estamos acostumbrados durante muchos años a impulsar una economía que estaba fijada en recaudar, en garantizarle a pocas personas la acumulación de riqueza, una riqueza que no es funcional ni a la sociedad, ni a los humanos, ni a la naturaleza, ni al mundo. Nosotros estamos empujando una economía y una política social que le sea funcional a la sociedad y que le sea funcional a la naturaleza. ¿Y a qué me refiero con esto? Desafortunadamente, las empresas, con los salarios que pagan, con las formas de trabajo, en muchos casos depredadoras de la naturaleza, ponen por encima esa riqueza acumulativa y no se dan cuenta que estamos devorándonos al mundo. Nosotros en Morena, nosotros en la Cuarta Transformación, estamos empeñados en que la riqueza se pueda distribuir. Hemos roto un paradigma que se tenía en México, que no se podía incrementar el salario mínimo porque iba a desatar una ola inflacionaria que nos iba a devastar, que iba a destruir la economía en nuestro país, y fue una mentira. Eso lo decían los personajes que administraban la Comisión de Salarios Mínimos y que ganaban 150, 170 mil pesos. Decían que el salario no podía pasar de 60, 70, 80 pesos. Nosotros demostramos que sí. Nosotros hemos demostrado que el presupuesto se puede redistribuir en programas, principalmente, son 3 pilares esenciales, principalmente los programas sociales, el apoyo a la gente directamente, que no es regalar nada, ese falso discurso de que regalamos dinero. Estamos regresándole a la gente lo que es de la gente. Segundo, mantener un equilibrio económico nacional, un equilibrio económico interno y un equilibrio macroeconómico. Y tercero, por supuesto, seguir impulsando el desarrollo a través de la infraestructura. Tenemos 3 de los proyectos más grandes en el mundo de infraestructura que un gobierno está impulsando, que es, por supuesto, la refinería de Dos Bocas
el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, se suma por supuesto el tren transísmico. Entonces, Gibran, el presupuesto que fuimos a defender, porque fue a defender un proyecto, un presupuesto, está orientado a la gente, está orientado a los mexicanos. Nosotros estamos convencidos de que esos falsos discursos que hace el prianismo, pues los hubieran hecho en los 90 años que tuvieron de margen para hacer un buen gobierno y sacar a los mexicanos de la pobreza. Aún con la crisis sanitaria, que derivó en una crisis económica, por supuesto, hemos podido salir adelante y estamos sentando las bases de una forma diferente y de pensar, de hacer política y de hacer economía. La misión de los diputados de Morena es votar a favor, en sus términos, todo lo que proponga el presidente López Obrador. No. Yo lo he dicho en todos los foros que he tenido oportunidad, tanto en La Laguna, en Durango, aquí en México, que tenemos un principio de la izquierda, de la cual pertenezco y me defino como una persona izquierda, es el pensamiento crítico y progresista. Nosotros evidentemente tenemos que analizar, pero en lo particular, Gibran, yo no podría estar en contra del apoyo a adultos mayores, yo no podría estar en contra del apoyo a jóvenes. Yo vengo del barrio, yo vengo de un nivel social en el que solamente con oportunidades, generosidad de la gente y algunos apoyos que viene ese momento de gobierno pudimos salir adelante. Yo soy un testigo vivencial de que las buenas políticas de gobierno pueden cambiarle la realidad a la gente. Y te digo que esto es una concepción porque debemos de entender que los jóvenes, los niños que hoy no tienen oportunidad, mañana van a ser los sicarios que hoy estamos combatiendo con cárceles y policías. Entonces, la política de la Cuarta Transformación va a las bases de lo que origina toda la descomposición social. Hablamos de feminicidios, hablamos de violencia de género, pero también combatir eso es tener oportunidad de una vivienda digna, tener oportunidad de acceso a la educación, tener oportunidad de un empleo bien remunerado, un salario que realmente cubra tus necesidades, y estamos construyendo eso en la Cuarta Transformación. Hablamos de que las jovencitas, las niñas tengan oportunidad de una educación de calidad que les permita un desarrollo. No podemos, la derecha ha construido, y los últimos meses ha sido un debate muy intenso, ha construido la idea de que, por ejemplo, la violencia de género se combate con refugios para mujeres. Y no es solamente eso, Gibran. Eso es ahorita, se requieren, sí, hay que hacerlo. Que la inseguridad se combate con policías y con cerezos, como los que hizo Calderón, que concesionó hasta por 1,700 millones de pesos al año por cerezo. Nosotros estamos convencidos de que hay que ir a las causas. Las causas es el abandono social, pero en todos los sentidos, en infraestructura. Hay jovencitas y jóvenes que no pueden salir a una escuela porque tardarían 2 horas en salir, 2 horas en regresar, les costaría lo que ganan al día de jornales sus padres, y eso lo tenemos que resolver ¿cómo? Con infraestructura, lo tenemos que resolver con sistemas de comunicación, los tenemos que resolver con apoyo para que la gente pueda, en el lugar donde está, como es la visión del programa Sembrando Vida, que en el lugar donde reside la gente tenga la oportunidad de generar una economía que les permita estar ahí de manera digna, de manera cómoda y acceder a servicios. Hemos propiciado en esta visión neoliberal que la población se concentre. El 62% de la población en México vive en 470 municipios. El 62% de la población en 470 municipios de 2.400 que somos en todo el país. ¿Y por qué pasa esto? Por una política económica mal entendida. Obligamos a que la gente migre a las ciudades, a los centros poblacionales, para poder tener una alternativa de vida. Nosotros necesitamos generar un equilibrio, por eso la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador de invertir en el sureste, que estuvo durante muchas décadas abandonado, y poder mantener un equilibrio. Es una situación dura. Nosotros estamos defendiendo, estamos analizando. Yo estoy convencido plenamente del proyecto de la Cuarta Transformación. Mi apoyo es con la visión del presidente Andrés Manuel. Y vamos a seguir construyendo esto, Gibran. En lo particular te lo digo porque vengo de esa experiencia de vida en que sí sé que la solidaridad y el apoyo de las buenas acciones de gobierno pueden cambiar la vida. Omar, se presentaron una serie de reservas, cientos, más de 1,000, ¿verdad? 1994. De parte de la oposición, algunas con propuestas muy concretas de transferir
porciones del presupuesto a programas de apoyo a personas con discapacidad, a programas de apoyo a la conservación o la preservación de especies. Hicieron mucho ruido con lo de la vaquita marina, a programas orientados a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Una propuesta interesante se hizo desde la oposición, que era financiar una defensoría pública solo para violencia de género. Ninguna de esas reservas era propicia, era apropiada para los objetivos que has dicho que perseguimos como izquierda. Pues mira, el presupuesto está pensado en un proyecto general. Evidentemente hace falta recursos para muchos rubros y sin duda que haría mucho bien el tener recursos para diferentes áreas, para economía, para la protección, niños, niñas, adolescentes, para muchas cosas que se han apoyado, pero el presupuesto es uno. Y si le pones a uno, le tienes que quitar a otro. No hay más, o sea, no hay forma de extender la sábana que tenemos. Hay la posibilidad de hacer una reforma fiscal y no se ha querido hacer. Sí, es parte de los temas que habremos de entrarle, la reforma fiscal, está también la reforma energética. Nada más con la reforma energética vamos a dejar de subsidiar más de 220 mil millones de pesos al año que Comisión pierde por subsidios a los particulares. Entonces, fíjate nada más, cuando yo te hablo de una visión integral, lo que estamos haciendo con Comisión Federal es rescatar dinero a través de cerrar la puerta a todos los cochupos que permitió el peñismo. En la época de Peña Nieto, con la reforma energética que impulsó el prianismo, permitió que Comisión esté perdiendo 220 mil millones de pesos. Esos 220 mil millones de pesos al reformar, al aprobar la reforma energética, nos permitirá tener un remanente que vayan a esos programas. Otras cosas que estamos haciendo. El presupuesto, los ingresos tributarios van a crecer 7.7% para el 2022. Y si no creas impuestos y no incrementas impuestos, ¿cómo le estamos haciendo? Pues le estamos haciendo evitando la evasión fiscal, le estamos cerrando la puerta a la evasión fiscal, le estamos cerrando la puerta a los cuates y a las cuotas que permitía el viejo régimen, y eso nos está generando un remanente que hoy nos permite mandar a los estados 4% más recurso federalizado a los estados y municipios. ¿4 cuánto? 4.7% más de gasto federalizado a estados y municipios. Pero también, Gibran, estarás de acuerdo conmigo que no solamente se trata de mandar más recursos a estados y municipios, se trata de utilizarlos adecuadamente. Quiero mencionarte un ejemplo de mi región. Se han invertido 3,000 millones de pesos y van 5 años transcurridos en un proyecto fallido que es el Metrobús, que pretendía conectar Coahuila con Durango. Esos famosos fondos metropolitanos por los que la oposición se desgarra las vestiduras fueron un fracaso y esa es una muestra del fracaso. Vamos a ir a un corte y seguimos hablando del caso de la zona metropolitana de La Laguna. Usted siga con nosotros, estamos conversando de buena fe sobre el papel de los diputados. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos conversando de buena fe con el diputado Omar Castañeda sobre el papel de la Cámara de Diputados y el trabajo que han hecho durante esta legislatura. Omar está defendiendo lo que han hecho los diputados de la Cuarta Transformación. Cerrábamos el bloque anterior. Nos decía, el presupuesto está bien hecho, pero a veces culpan a los más visibles, que son los diputados federales, de que no se haga un uso correcto, lo cual corresponde más bien a las autoridades locales. Y nos ponía el ejemplo de un Metrobús, que fue un proyecto que se hizo en Coahuila y Durango, en la zona de La Laguna, y que ha sido un barril sin fondo, y tiran el dinero de los impuestos de la gente en esas obras. Y es algo, supongo, generalizado en el país.
Claro. Es un ejemplo de muchas cosas que ocurren en el país. El tema del Metrobús, yo te digo, hoy la oposición, uno de los puntos que ponía como reservas era incrementar o recuperar los fondos metropolitanos cuando vemos que han sido un fracaso. Yo planteo, como es la visión de la Cuarta Transformación, crear una ley general de zonas metropolitanas en la cual estamos trabajando mi equipo técnico y yo, y espero yo en una semana, 2 máximo poderla presentar, para crear organismos metropolitanos que lleven la rectoría de proyectos integrales. Los fondos metropolitanos, en su mayoría, por lo menos la experiencia que tenemos en La Laguna, fueron un fracaso. Te decía yo, 3,000 millones de pesos, 5 años transcurridos, no ha arrancado el Metrobús y no creo que vaya a arrancar en este sexenio de Coahuila y de Durango. ¿Y cómo vas a lograr eso siendo un diputado de Durango? Uno pensaría que tendría que ser un diputado federal de la Ciudad de México, del Estado de México, de la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Ya tienes el apoyo de presidentes municipales, diputados federales de esas zonas, de los gobernadores, que si Del Mazo manda a sus diputados a no votar por eso, o el doctor Higinio en Morena, eso no va a pasar nunca? Mira, yo estoy convencido de que al final de cuentas se tiene que imponer la razón, ya los ciudadanos juzgarán. Yo creo que vamos a poder cabildear, estoy convencido. El tema es que nosotros somos la 9ª zona metropolitana del país, de 74 zonas registradas. Nosotros somos la 9ª, tenemos una población de 1,650,000 habitantes. Para nosotros es prioritario. Yo he sido síndico, soy síndico con licencia de Gómez Palacio Durango, he sido regidor en 2 ocasiones. Vemos la realidad de la célula del federalismo, que es el municipio, de lo que representan las zonas metropolitanas. El daño que causa a la sociedad no tener una visión integral de las zonas metropolitanas. Por eso la necesidad de una ley general de zonas metropolitanas que pueda llevar la rectoría de proyectos integrales. Ya te puse el ejemplo del Metrobús, pero también hay otro ejemplo, el proyecto que viene de agua saludable, que hemos etiquetado para la comarca lagunera, que más o menos rondará los 12,000 millones de pesos a su conclusión. Y es un proyecto que va a llevar la rectoría de Conagua y que va a dar servicio a 9 municipios de la comarca lagunera y que va a dar atención a 1,650,000 habitantes, que hoy tenemos un grave riesgo de arsénico en el agua que ocasiona, entre otros muchos padecimientos, pues cáncer. Y ese proyecto tiene la visión de un feliz término porque va a llevar una rectoría. Ya no se comete el error de los fondos metropolitanos de darle del fondo un poquito a Coahuila, un poquito a Durango y que cada quien defina sus prioridades. Tenemos que generar líneas de conectividad, de ciclovías, de resolución del tema de agua, de drenaje, pero de manera integral. Y ya cada quien con sus presupuestos, los municipios y los estados atenderán sus prioridades. Pero te digo, el presupuesto, pues, Gibran, es un presupuesto que va incrementando 46,000 millones de pesos más a salud, 26,000 millones de pesos más a educación, 3,000 millones de pesos a ciencia y tecnología, 26,000 millones de pesos, 27,000 millones de pesos a seguridad. Entonces, es un proyecto de presupuesto que engloba todo un proyecto de gobierno. No podemos nosotros sacrificar un proyecto general por ciertas aristas. A mí me gustaría más recursos para Durango, por supuesto, pero aún así quiero decirte que van 1,200 millones de pesos más para Durango. Y quiero decirte que también van programas, aparte de este presupuesto, programas sociales para Durango por casi 5,000 millones de pesos. Así todos los estados. Y los estados más beneficiados en incremento de este presupuesto es Nuevo León, es Jalisco, es Querétaro, porque una diputada despistada... O sea, estados donde Morena no gobierna. Así es, porque, y te lo comento porque luego una diputada, como mienten y mienten y mienten, tomaba tribuna y decía que solamente estábamos privilegiando los estados donde Morena gobierna y los 5 estados con mayor beneficio son de la oposición. ¿Y esto por qué se hace? Porque la visión del proyecto de la Cuarta Transformación es mantener los equilibrios y justamente pues apoyar a quienes más recaudan. Te decía, y no terminé la idea, el tema de las finanzas también requiere de una efectiva fiscalización en los estados y en los municipios. Ahí tenemos las deudas de los estados multimillonarias y no ves
el desarrollo en infraestructura y no ves el desarrollo de los estados o de los municipios. Hay mucha opacidad, sobre todo en los municipios. Tenemos que legislar para garantizar que cada peso de los impuestos de los ciudadanos esté fiscalizado y se utilice allá donde las necesidades son apremiantes o donde los programas sociales lo demandan. Ya se terminó esa era, la estamos terminando, esa era de opacidad. Los estados ahora están más observados, la ciudadanía participa más y se involucra más en fiscalizar a los gobiernos, pero todavía, Gibran, evidentemente nos falta un largo trecho para poder lograr niveles de transparencia que tienen algunos países en el mundo y que sí es posible. Ahí está Noruega, Dinamarca, Suecia, Suiza. Hay experiencias muy exitosas de gobiernos transparentes y eficientes. Se me hace un tema muy interesante, no de la fiscalización, que es también interesante, sino el anterior de zonas metropolitanas, pero seguramente nos llevaría un programa completo, así que ojalá que podamos hacer en el futuro uno con el senador Higinio Martínez para ver qué es lo que hay que hacer. De repente no vayan a ser regencias metropolitanas nombradas por la Presidencia de la República o algo por el estilo, que eso ya lo pasamos. Pero es un tema que no se ha discutido y que es muy importante que lleves a la Cámara con esa propuesta que hiciste y que tendrá que discutirse. Quiero preguntarte ahora por el estilo político. Ya nos dijiste, no es que no escuchemos a la oposición, pero defendemos el proyecto que ganó en las urnas, lo defendemos con la mayoría. Pero además del estar cómo votan, los diputados de Morena y de la izquierda se ha reprochado cómo debaten. Particularmente en la comparecencia de Lorenzo Córdoba, hubo una tristemente célebre imagen del diputado Óscar Cantón Cetina. No te quiero meter en problemas porque tú lo tienes que ver todos los martes y jueves, pero le dijo no me toques, igualado, en una actitud mucho más propia de las derechas que de las izquierdas. Y se explica por la historia política de Cantón Cetina, que por cierto ahora está muy cerca de Mario Delgado. Hemos tenido del otro lado también, de la oposición, insultos de pésima calidad. Antes se insultaba mejor, creo. Cosas como decirle a un diputado changoleón legislativo, ¿no? Changoleón legislativo, desperdicio de curul. Es decir, parece mercado persa la Cámara de Diputados. ¿Están los diputados de Morena y de la coalición a la altura de una cuarta transformación de la vida pública de México? Mira, pues yo te puedo responder por mí. Yo tengo un gran compromiso en mis electores. Yo no me atrevería a juzgar a mis compañeras y a mis compañeros. Yo creo que hay que elevar el debate, sí, hay que elevar el debate, pero eso lo hacemos en lo particular cada uno. Yo estaré trabajando en lo que a mí respecta, estaré cabildeando con mis compañeros de partido, con los compañeros del bloque de la 4T, incluso con los de la oposición. Yo tengo muchos amigas y amigos en la oposición, compartimos o no visiones de gobierno, de hacer las cosas, pero yo creo que sí hay que elevar el debate. Hay una libertad, tú lo sabes, hay que ver en la medida de lo posible que no violente los derechos particulares de cada diputado, cómo ser más productivos, cómo elevar más el debate, pero eso también será un tema de diálogo. Incluso yo quiero decirte que seguramente no gustará mucho, pero estoy preparando una propuesta que ya debe estar en estos momentos registrada para incluso compactar las intervenciones por grupo parlamentario de reservas, porque resulta que a veces hay 50 reservas de un mismo artículo en un mismo sentido y ahí tienes un debate de 10, 20, 30 horas que realmente no va a llevar a más. El posicionamiento político se puede... Los diputados solo trabajan 8 meses al año, man. Pero mira, creo que hay muchísimas iniciativas rezagadas en comisiones porque justamente se da esta situación. Yo creo que deberíamos también de buscar los mecanismos sin violentar los derechos de cada diputada y diputado de ser más productivos, eso sí. Y el tema del debate, pues yo creo que poco a poco iremos cambiando esta situación. También hay que entender que pues hay muchos humores en la Cámara, hay muchas pasiones y a veces también la provocación es parte
una estrategia, y pues yo no caeré en eso. Yo trataré de buscar darle solución a mis representados. Estoy llevando ahorita, al tiempo que llevo más de 20 iniciativas de reforma de ley que me pidieron en los foros legislativos que hice en mi distrito. Yo creo que muchas diputadas y muchos diputados de Morena, del bloque de la Cuarta Transformación, estamos haciendo eso, foros legislativos para escuchar a las cámaras empresariales, a los estudiantes, a las barras, y poder traer acá propuestas de solución concreta a cada demanda. En eso debemos estar enfocados, Gibran. Sí, y puede ser también que los medios de comunicación le damos más cámara, más voz y más foro a lo que hace más escándalo. Y entonces los diputados que se dedican a presentar iniciativas ni los vemos, ¿no? Así es. Estoy seguro de que mucha gente que nos ve ahora, por ejemplo, no te conocía, pero todos conocen a los que se avientan unos encima de otros, se mientan la madre, a los que se desnudan, a los que señalan por llegar borrachos a legislar conforme más se acerca el fin de semana, etcétera, etcétera. Así que hago aquí mi punto de autocrítica para los medios. Hay que buscar el trabajo legislativo donde se hace, porque sí se hace. Vamos a regresar al siguiente segmento a discutir cómo va la Cuarta Transformación a 3 años de gobierno del presidente López Obrador. Usted siga con nosotros, estamos conversando de buena fe. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos conversando de buena fe sobre los diputados, las diputadas y los diputados, el papel de la Cámara de Diputados en el actual proceso de transformación y la altura del debate público. Omar, estamos en un momento complicado y yo creo que toda la gente lo sabe. Tenemos más pobres a causa de la pandemia, pero tenemos más. Ha señalado Coneval e INEGI que tenemos menos beneficiarios de programas sociales. La mayor parte de las personas evalúan mal las políticas públicas, pero bien al presidente López Obrador. Se han consolidado algunos aspectos del cambio, pero yo pensaba, cuando hablabas de las causas profundas que hacen que incremente la criminalidad, que hacen que incrementen todos los problemas sociales, hablabas sobre todo de servicios, de transporte, de salud, que es quizá lo que menos se ha cubierto, porque se han cubierto principalmente las transferencias. Sin embargo, y creo que es algo que se debe destacar, la gran mayoría de las personas aprueba al presidente López Obrador, cerca del 70%. No sucede lo mismo con los diputados y con los partidos, que son mucho menos aprobados en las encuestas que se quiera. ¿A qué se debe esta brecha entre el presidente y los demás actores políticos? ¿Y qué balance podemos hacer de la Cuarta Transformación ahora que estamos ya conmemorando 3 años de la toma de protesta del presidente López Obrador? Pues mira, la brecha que hay entre el presidente, los senadores, los diputados, otros funcionarios públicos, se debe justamente a lo que comentabas hace un momento, que el debate político se vulgariza, hay una campaña abierta de la derecha de desprestigio, ha sido una de las tácticas de la derecha durante mucho tiempo en la historia, desde la época nazi, con Pinochet, muchas experiencias donde los medios de comunicación o ciertas técnicas de comunicación son utilizadas para denostar el trabajo que se está haciendo. Yo creo que
le ha faltado a los diputados, hoy lo veo, un buen sistema de comunicación de qué es lo que se está haciendo. Lo que tú mencionaste hace un momento es muy importante. Se está enfocando mucho en el debate, en la trivialidad, pero no se está viendo lo que estamos haciendo en la Cámara para garantizar esta transformación, porque finalmente quienes proponemos y reformamos las leyes somos los diputados, los senadores. Entonces, creo que hace falta también comunicar de manera más eficiente y poder socializar a ras de tierra, que es una nueva dinámica que estamos implementando a ras de tierra. Yo creo definitivamente que esto va a evolucionar, pero hablando del tema de cómo veo yo a la Cuarta Transformación a 3 años del inicio, que se están sentando las bases, Gibran. Evidentemente la crisis sanitaria fue una crisis económica, derivó de una crisis económica o deriva en una crisis económica que nos está generando grandes retos. Muchas cadenas de suministro se vieron interrumpidas, se incrementó el precio de muchos artículos porque cerraron grandes fábricas, eso es evidente, y hoy se quiere utilizar también por la derecha ese discurso de que se está haciendo un mal gobierno. Tenemos la inflación más alta en 20 años. Sí, como muchos países. Sí, pero no habíamos tenido una crisis sanitaria hace más de 100 años de este nivel. Entonces, creo yo que sin duda estamos sentando las bases. ¿Cómo veo la Cuarta Transformación? Que hoy el poder adquisitivo del salario mínimo se ha potenciado en un 46%, que hoy estamos garantizando la formalidad de los empleos a través de todo este proceso que se está llevando del outsourcing, que estamos con esto, Gibran, garantizando esta recomposición abajo del tejido social, donde les demos garantías a los ciudadanos de poder desarrollarse en una sociedad donde tengan la capacidad de elección de la vida que quieren desarrollar, donde los padres tengan la certeza de que sus hijos van a poder ir a la escuela sin tanto sacrificio, donde los padres y las familias tengan certeza de un sistema de salud que los va a poder atender y que no van a echar todo su patrimonio por la borda cuando alguien de ellos se enferma. Entonces, todo esto, como toda transformación que hemos tenido en México y que ha habido en el mundo, requiere de un movimiento fuerte, de un movimiento que si ya no vienes armado, pero sí es un movimiento radical, porque la Cuarta Transformación es un movimiento radical, el cambio de percepción de lo que es el desarrollo económico, el cambio de percepción de lo que es el ejercicio de gobierno. Acuérdate que nos han querido meter en la cabeza que los mexicanos somos corruptos de manera cultural y casi genética, y eso es una mentira, pero tenemos que ir cambiando, como lo hizo el presidente Andrés Manuel, de arriba hacia abajo, poniendo el ejemplo. Hay mucho por hacer, Gibran. Por supuesto que podemos encontrar muchas aristas que todavía están pendientes por atender y por ajustar, pero a 3 años yo creo que se están sentando las bases. Hemos recuperado el sistema hospitalario, se están rescatando más de 160 hospitales, uno de ellos también en la comarca lagunera, en Gómez Palacio. Fue inaugurado el Hospital General de Gómez Palacio, que es un hospital regional, fue inaugurado 2 veces por 2 gobernadores diferentes, o 3 veces, ya no recuerdo cuántas veces. Estuvo 6 años ahí en el abandono, 6, 7 años, hasta que llegó la Cuarta Transformación a aperturarlo para el servicio de la ciudadanía. Estamos haciendo ese trabajo, que muchas cosas se ven, otras cosas no se ven, pero estamos recomponiendo el tejido social. Omar, sí, déjame interrumpirte. Es claro el proyecto que hay a nivel federal. Son 100 compromisos, se están cumpliendo. Dice el presidente que ya ha cumplido 95. Pero no está nada claro lo que Morena ofrece a nivel de gobiernos estatales y locales. De hecho, en algunos casos se ofrece una caricatura patética del programa federal. Estoy pensando en algo que publicó hace pocos días el gobernador Ramírez Bedoya, donde hace parte de su política social más pensiones. Pensiones ahora para la gente que tiene cáncer. Sí, les van a caer muy bien esos 4,000 pesos, pero sin quimioterapias y sin medicamentos que cuestan a veces decenas o cientos de miles de pesos, pues no se resuelve nada. ¿Qué haría falta o cuáles tendrían que ser los principales ejes para tener programas políticos a nivel estatal
y local. Tú que estás muy metido en la vida local, ¿qué pensarías que Morena tiene que incluir que no ha incluido a nivel federal? Yo creo que replicar muchos de los temas, yo te hablo de 3 pilares fundamentales que tuvo este presupuesto y creo que debería de aplicarse en las finanzas estatales y municipales. Primero, sí, el apoyo a las personas, a los grupos y los sectores más vulnerables, que no repite, que no se empate con el tema de los programas federales, pero porque evidentemente los programas federales no resuelven todas las necesidades ni atienden a todos los sectores. La pensión para personas con discapacidad cubre hasta los 29 años, por ejemplo. Hay personas más mayores que tienen discapacidad y que también requieren de un apoyo, que no están ni rebasando los 65 ni están debajo de los 29. Hay un sector ahí. Entonces, el tema de los programas sociales. El segundo rubro, la infraestructura, Gibran. Yo creo necesario totalmente, así ha sido mi experiencia en el distrito que represento. Hay municipios que pudieran fácilmente detonar una economía de producción de traspatio, de animales, de agricultura, si tuvieran caminos accesibles para poder ir a los mercados de consumo, a los centros poblacionales. Desafortunadamente les sale mucho más caro un transporte que lo que producen. Entonces creo que la infraestructura para impulsar el desarrollo es necesario, pero tiene que, tenemos que trabajar muy firmemente en la fiscalización, Gibran, porque padecemos, y en Gómez Palacio lo hemos visto, padecemos constantemente de obras de mala calidad o peor tantito, obras simuladas que no resuelven el tema de la infraestructura. No es solamente el tema de la falta de recursos, sino es la mala administración, porque se privilegia cuánto le va a quedar al gobernante en turno de moche. Entonces el constructor, pues obviamente que ajusta en la calidad de sus obras lo que le está entregando al político corrupto. Entonces la infraestructura se tiene que impulsar y en tercer término, evidentemente cuidar las finanzas. Yo creo que las finanzas se tienen que ejercer de manera muy eficiente, de manera muy transparente. Se tiene que entender que el que quiere hacer negocio, hay otros sectores para hacer negocio. En la política no se viene a hacer negocio, tienes que actuar con transparencia, con un sentido de servicio. Eso hace falta en los gobiernos estatales, en los gobiernos municipales. Cada región tiene su propia realidad. Nosotros allá tenemos una región melonera, sandillera, productora de leche de traspatio. En Chiapas tendrán otra realidad, pero tienes que atender los sistemas productivos en la realidad que tienes en cada una de las regiones, invertir, incentivar el desarrollo, pero que puedas permitir también a la gente que donde esté pueda tener cómo desarrollarse, cómo vivir sin necesidad de estar migrando. Apoyo en efectivo, cemento, infraestructura y obras públicas, austeridad republicana y combate a la corrupción y economía social. Eso es lo que estructuraría un programa de gobierno local. Bueno, le pasamos ahí el tip a Mario Delgado y a las secretarías del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que se han preocupado de todo menos por discutir qué es lo que se tiene que hacer una vez llegado al gobierno. Muchas gracias, Omar, se nos ha acabado el tiempo. Ha sido un placer conversar con un legislador que debate de otras cosas. Muchas gracias, Gibran. Siempre con el gusto de poderte acompañar. Aquí estamos puestos para platicar sobre el tema de la Ley General de Zonas Metropolitanas y de los temas que haya que platicar. Soy de los pocos regidores en mi municipio que siempre di informes de cara a la sociedad y me gusta estar en contacto con mi gente. Muchas gracias, Omar. Usted y yo vamos a vernos hasta el próximo lunes, pero quédese aquí en De Buena Fe, que todavía falta La Mala Fe con Estefanía Veloz. El tráfico ilegal de armas ha costado miles de vidas en México. Por ese motivo, el gobierno federal ha emprendido un proceso judicial en Estados Unidos en contra de 11 empresas de armamento. Aunque las causas sociales, económicas, políticas y culturales de la violencia en el país son más profundas, es innegable que una cantidad importante de los homicidios cometidos en el país se ha instrumentado con armas que han llegado al territorio nacional a causa de la negligencia y las prácticas comerciales desleales de distribuidores y fabricantes estadounidenses.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los asesinatos por arma de fuego superan el 65% del total de casos anuales. De estos, el gobierno federal estima que en el 2019 al menos 17,000 fueron ejecutados con armas que ingresaron al país de manera ilegal. A pesar de estos datos, la respuesta de las empresas de armamento es que debe desecharse la demanda civil que interpuso el gobierno mexicano ante un tribunal en el estado de Massachusetts. En su alegato sostiene que fabricar, distribuir armas conforme a las leyes de Estados Unidos no ocasiona perjuicios al orden público, así como tampoco se les puede responsabilizar por los daños que el uso inadecuado de sus productos infiere en México. En suma, ellos no se hacen responsables de a dónde van a parar ni cómo se usan las armas que venden. Este posicionamiento era esperado por el equipo legal mexicano que da seguimiento al proceso, el cual presentará una réplica para que el juez que lleva el caso determine si desecha o prosigue con la demanda. Cabe recordar que con estas medidas se empieza a dejar precedente respecto a la responsabilidad que deben asumir los fabricantes y distribuidores de armas con relación a la violencia armada, ya no solo en nuestro país, sino en otras regiones del mundo donde también se resiente el tráfico ilegal. Mientras estas empresas se resisten a asumir sus obligaciones para conservar las ganancias, el acceso a las armas por parte de grupos criminales de México se ha diversificado, incluso facilitado, pues como indica un reportaje reciente, la venta por internet tiene menos restricciones y ha sido aprovechada por traficantes. Aún así, los esfuerzos del gobierno mexicano se mantienen firmes y se ha redoblado por la vía diplomática con la participación del canciller Marcelo Ebrard en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al hacer un llamado para que los gobiernos y el sector privado endurezcan las medidas para detener la distribución ilegal de armas. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes para seguir conversando de buena fe.